saciarme de ti. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Les habla el pastor Eduardo Pérez. Mis hermanos, una vez más aquí con ustedes, así como todos los días y es de costumbre. Tenemos el honor de estar aquí transmitiendo a través de este canal televisivo Vocem a todo el mundo entero. Les enviamos un caluroso abrazo, un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando, aquellas personas que son fieles en este día, en esta tarde, a este programa, aquellas personas que han dejado sus quehaceres por venir a estar un rato, escuchar la palabra del Señor a través de este medio de comunicación. Así es que, mis hermanos, por favor, le invitamos a que le diga a otras personas, conéctate, ya estamos en vivo, háblele por teléfono, mándele un mensaje de texto, dígale al Espíritu Santo que vaya y les redarguya el corazón y que vean este canal televisivo y que dile, oye, ahí está el canal, ahí está el programa Cubriendo con Bendición, para que lo sintonices, porque Dios te va a hablar a través de sus medios de comunicación. Bueno, mi hermano, enhorabuena. Así es que en esta tarde le invitamos a que esté listo y preparado, porque estamos todo el equipo listo aquí también en el estudio, y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros. Así es que hoy va a ser un día de gran bendición para su vida. Bueno, yo hoy le voy a presentar a Nidia. Nidia, ¿cómo estás en esta tarde? Muy bien, pastor, un gran saludo a todos nuestros hermanos que siguen conectándose a este programa, creyendo que el Señor actuará de manera sobrenatural, y creo que estamos en el tiempo perfecto de Dios, donde tenemos que poner nuestra mirada única y exclusivamente en Él, porque dice la palabra que nuestra esperanza debe estar en Él y solamente nuestro socorro viene de Él. Así que yo le animo a mis hermanos que estén expectantes para esta tarde, porque sé que el Señor va a tocar su vida de una manera sobrenatural. Así es, mis hermanos, así como lo acaba de decir ella, el Señor va a tocar su vida de una manera sobrenatural. Mi esposa también está con nosotros hoy. Muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando, aquellos que no pudieron estar el día de ayer, que me están escribiendo, mis hermanos, a mi hermana Tere Garafoli, esperemos que se recupere prontito, un saludito para ella, para mi hermana Miriam Aros y a todos aquellos que son fieles a su programa Cubriendo con Bendición. Bueno, pues aquí estamos un día más, expectantes, gozosos, y sabemos que Dios tiene una palabra poderosa que va a impactar tu vida. Bueno, la verdad que sí, gozosos, esperando que el Señor hoy le hable también a usted, porque estamos con esa hambre, con esa adrenalina, que Dios va a hacer algo espectacular en su vida en este día. Es algo que yo hoy quiero compartirle, porque la verdad, hablar de lo sobrenatural es hablar de todo, es hablar de Dios, es hablar de encierra todo lo que en realidad es el mundo en el cual nosotros no podemos ver, lo sobrenatural. Y desafortunadamente hay un velo para poder entrar a esa dimensión, cual no se le ha revelado a mucha gente. Y desafortunadamente Dios quiere mostrárselo a la gente, pero el velo que hoy cubre, porque si usted analiza la Escritura, dice la Escritura que había un velo que cubría el lugar donde estaba la presencia de Dios en el templo, en el atrio, cuando estaba el atrio de afuera, dice la Escritura, el atrio adentro, y donde estaba el atrio interior, donde estaba el arca del testimonio, donde estaba cubierta por 2 querubines, donde estaban los panes de la propiciación, ahí estaba la presencia de Dios. Dice la Escritura que estaba dividida por un velo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que hubo un terremoto y el velo fue rasgado de arriba a abajo, se rompió el velo. Ese es un simbolismo en el cual ahora tú y yo tenemos acceso a lo sobrenatural. Amén, gloria a Dios por ello, ¿no? Pero no muchos pueden encontrar pueden poder entrar, porque Jesús dijo, no el reino de Dios... no todos tienen acceso. Si todos tenemos acceso. Okay. El problema es que no todos pueden hacerle al velo así para poder ver del otro lado. Porque no nos involucramos en otras cosas, y eso es lo que hoy quiero enseñarles. Por ejemplo, ese velo que divide una dimensión de otra dimensión, es muy fácil de cruzarlo. El problema de nosotros es que estamos trabajando tanto en nuestra dimensión terrenal que nos olvidamos de la dimensión espiritual, que es bien sencillo entrar a esa dimensión cuando tú quieres hacerlo, pero entras a través de la fe, porque el velo está rasgado. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está aquí. Amén. No está Él aquí o Él allá, a ver dónde está el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros, dijo Jesús. Amén. El reino de los cielos no consiste
en palabras de sabiduría, sino consiste en poder. El reino de los cielos consiste en la manifestación sobrenatural de Dios. Es ahí donde habita Dios. Es donde nosotros tenemos que conocer esa dimensión. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, capítulo 3. Dice que a Samuel no había conocido a Dios. Fíjense, primero dice que Samuel ministraba en la presencia del Señor. Nidia, ¿qué? ¿Por qué te ríes? No. ¿Estabas pensando en eso o qué? No. ¿Me puedes leerlo? Samuel capítulo 3, verso número 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Fíjense, el joven Samuel ministraba a Dios, pero no en la presencia de Dios. Lo ministraba en la presencia del sacerdote. O sea, en la presencia del sacerdote estaba ministrando a Dios, pero la palabra de Dios en aquel tiempo escaseaba. No había, dice la palabra, no había visión con frecuencia, dice ahí en ese mismo verso. Pero más adelante habla algo donde dice que Samuel no había conocido a Dios todavía. Creo que está en el verso número 7, ¿no? Más adelantito, si me lo puedes buscar por ahí. Sí, es el 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjense, Samuel ministraba a Dios en el templo, en la presencia de Elí, pero aún no lo había conocido. Ni la palabra le había sido revelada. Porque Dios se encuentra, o la palabra de Dios se encuentra en lugares dimensionales, que es en el mundo espiritual y en lo sobrenatural. Es donde voy a poder comprender y entender a Dios, si no, nunca lo voy a poder entender a Dios. Lo sobrenatural gira alrededor de nosotros, pero nosotros no podemos entender. Es, por ejemplo, aquella mujer que va y toca el manto del Señor. ¿Qué crees que Jesús no quería sanar a todos los que se le acercaban a Él? Claro. Claro que Jesús quería sanar a todos los que se le acercaban a Él, porque la naturaleza de Jesús es amor. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que muchos lo tocaban a Jesús. Imagínate, estaba él en medio de una multitud de personas enfermos y de todos, y sus discípulos también. Yo me imagino que muchos extendieron su mano y alcanzaron a tocarlo. Pero que lo hayan tocado con fe es muy diferente. Exacto. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Atravesó el velo. Esa es la fe, que vamos más allá, ¿no? Atravesó el velo. Ella metió la mano y atravesó el velo que estaba de lo natural a lo sobrenatural. Creyendo. Exacto, que es la fe. Y en ese momento ella recibió. Haz de cuenta que ella mete la mano al otro lado y recibe y se trae de allá lo que necesitaba. Realmente creyó que al momento de tocar ese borde de ese manto, ella iba a ser sanada. Claro, y ese es el problema de hoy con nosotros como iglesia, que no comprendemos ni entendemos lo sobrenatural. Entendemos la dimensión natural. Si yo le explicase lo que he estado viviendo en estos últimos días, nunca lo podría entender y no se lo voy a decir tampoco, porque me dirían que soy un hereje. No, pues se levantan en contra. Sí, la verdad, o sea, vivir lo sobrenatural día con día, momento tras momento. Dijera Nidia, pastor, yo quiero andar con usted todos los días donde quiera que esté. Vivir lo sobrenatural, mi hermano, es adrenalina en tu corazón. En tu espíritu. En tu espíritu, estoy hablando corazón, espíritu. Es adrenalina. Quieres vivir lo sobrenatural día tras día, momento tras momento. Porque es cuando tú atraviesas el manto de un lugar a otro lugar, vivir lo sobrenatural. Esto es algo extraordinario. Y desafortunadamente a Samuel, dice la palabra de Dios que él no le había sido revelado al Señor. Él no conocía a Dios. Aunque lo ministraba, no lo conocía. Y así estamos nosotros ministrando a Dios sin conocerlo. Porque no conocemos la dimensión del Espíritu. Conocer a Dios es introducirnos a lo sobrenatural, porque Dios no vive en un mundo natural. Yo tengo que entrar a esa dimensión. ¿Y tú qué puedes decir a esto? Es algo muy tremendo, pastor, porque recordamos que la palabra dice que en los últimos tiempos el Señor va a hablar y los oídos se van a engrosar. La palabra del Señor no va a penetrar. ¿Por qué? Porque va a ser más el peso que va a abundar en cuestión de la carne que lo del espíritu. Entonces yo creo que para poder ver lo sobrenatural se mueve alrededor de nosotros. El problema es que nosotros no lo vemos porque tenemos nuestro enfoque en otra cosa en lugar en cuestión de lo del reino de Dios.
Exactamente. Esa es una respuesta, porque nuestro entendimiento está entenebrecido, podemos está decirlo. velado, tiene un velo. Está cerrado. Tiene un velo a lo sobrenatural. Y al tener ese velo a lo sobrenatural no nos deja ver la dimensión del Espíritu. Sí, dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y yo creo que ahí, al momento que estamos hablando de luz, ahí implica, yo creo, también el recibir tu sanidad, ¿no? El recibir tu milagro, ¿no? Claro, mi hermano, porque esto es lo más importante que hoy como pueblo del Señor tenemos que poder entender y dimensionar más que todo lo sobrenatural. Porque si yo voy a caminar en un mundo natural, voy a caminar como caminaba Samuel antes de conocer a Dios. Porque exacto. ¿A quién ministraba, como decíamos? Vemos, por ejemplo, Samuel, que ministraba a Jehová en una forma natural. No lo había conocido, no había conocido los caminos de Dios, no había conocido el mover del Espíritu. Él no sabía siquiera que había Jehová. Él solamente lo hacía de una manera de inercia, un movimiento de inercia, movimientos involuntarios. De esa manera estaba trabajando Samuel a Dios. Estaba trabajando de una manera de inercia solamente, en la cual solamente era capaz de tener movimientos involuntarios. Y yo creo que este es el tiempo, Nidia, en el cual tenemos que ser personas capaces de poder entender lo sobrenatural. Yo creo que sí, pastor, porque el Señor quiere revelar en este tiempo muchas cosas a su pueblo, pero obviamente solamente aquellos que seamos entendidos, que comprendamos lo que el Señor quiere hacer, somos los que vamos a captar lo que el Padre tiene para en estos tiempos. Ahora, en el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así estamos muchos en este tiempo. Creemos conocer la palabra, pero no tenemos la revelación de parte de Dios. Ahora, un ejemplo, Pedro vivió un milagro sobrenatural, cuando ellos ya se habían cansado de pescar, pero dice que el Señor Jesús vino y le dijo que echara la red más a fondo en el mar, que se metiera más a fondo. Y dice que Pedro le dijo, por tu palabra. Él creyó la palabra de Dios, se metió a lo más hondo, y yo creo que hasta ahorita no ha habido una cantidad de peces como la que ellos pescaron, que dice que era de tal manera que las redes se rompían. Pero mira lo interesante, Nidia, de lo que, fíjate qué tremendo lo que tú estás mencionando, lo interesante de lo que Pedro hizo. Se movió en un acto de fe, movió el velo y caminó sobre la palabra. Aunque él no caminó, traspasó, exactamente. Aunque Pedro era una persona, te voy a decir algo, Pedro no era un sacerdote, Pedro era un neófito, te voy a decir, un novato en el conocimiento de la Torá en aquel tiempo, porque Pedro no tenía la revelación. No voy a hablar de la revelación o el conocimiento que tenía el sacerdote Elí, porque Elí era un sacerdote que ministraba a Dios en el templo y tenía el conocimiento de los 613 mandamientos que decía el libro de la Torá, el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, que cuales Dios le mencionó a Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio o Números, no sé. 5 libros que escribió Moisés cuando Dios se los dictó en el desierto, cuando el pueblo estuvo 40 años. ¿Usted sabe de eso? Pedro no era una persona que conocía la palabra o la revelación de lo que ahí decía, sino se movía por la palabra que Jesús hablaba y caminaba en la dimensión del Espíritu. Cuando le dijo Jesús, hazlo, y dijo, lo creo por tu palabra. Fíjate, yo estaba analizando algo. Hace tiempo atrás fui a una campaña de un hombre que Dios usa en los milagros. Dios usa muy fuerte en el área de los milagros. Y usted lo conoce, Cash Luna. Vino aquí a este sector y me invitaron unos pastores y fui a la campaña de él. Y estuve observando los milagros tan interesantes que suceden en sus campañas. Y fue algo que el Espíritu Santo a mí me reveló. Hay gente que va ahí que ni siquiera son cristianos. Claro. Son católicos. La gente lo sigue porque necesita de un milagro. ¿Ah?
Claro. Son gente que ni siquiera va a la iglesia. No, imagínate si hubieran ido todos los cristianos, se me hace que no se llenaba ni el auditorio en donde estuvimos. Cuando fíjate lo que sucedió, yo venía Somos saliendo, una minoría, cuando él estaba orando, bueno, ya era tarde, yo venía saliendo y había una fila enorme de personas que estaban para testificar de lo que Dios había hecho. Cuando yo venía caminando con un pastor, estaba un joven con su mamá temblando, llore el joven. Y la mamá dijo, lo traje, dijo, porque tiene problemas de no sé qué. Entonces le pregunté yo al joven, ¿y qué te sucede? Dijo, es que no sé lo que me está pasando, dijo, estoy temblando. Y no eran cristianos ellos. Wow. No eran creyentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la dimensión del espíritu? Las personas, por la fe, mueven el velo y se introducen al mundo espiritual. Exacto. Y reciben su milagro, como aquella mujer que seguía a Jesús y que fue y tocó el manto del Señor, fue y tocó el manto y recibió la sanidad. Bueno, pues vemos a aquella mujer sirofenicia también que va y pide por un milagro para su hija, y vemos que le dice el Señor, oye, no está bien que yo eche el pan de los hijos a los perrillos. Realmente no era una mujer del pueblo de Dios. Uh-huh. En pocas palabras, y si lo convertimos a nuestro tiempo, no era una cristiana. Y ahora, si nosotros analizamos lo que sucede, por ejemplo, en el caso del joven Samuel, el joven Samuel ministraba a Dios sin conocer en realidad qué había detrás del velo. A lo mejor por oídas, como eso compartía yo el viernes pasado, fíjate, de Samuel. ¿A quién ministraba Samuel? A lo mejor nada más de oídas le conocía. Había escuchado, a lo mejor el niño ahí creció, pero nunca realmente no se le había revelado absolutamente a él nada. Mira, una ocasión, yo he escuchado pastores, y Nidia, tú eres testigo de esto, que hablan mucho de demonios. Y hablan de demonios, y que la Biblia dice demonios, pero en su vida, mi hermano, han visto una manifestación demoníaca. Nunca en su vida lo han visto. Y hablan y conocen. ¿Sabe por qué? Porque tienen la letra en la cabeza, letra. No se les ha revelado la palabra. Ahí dice, vuélvelo a leer en Samuel, dice en el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Uh-huh. No le había sido revelada la palabra. Es que es muy diferente la letra a la palabra, porque dice que la letra mata, más el espíritu es vivificado por la palabra, por la revelación de Dios. Porque la letra todo el mundo no la podemos saber. Uh-huh. La letra es lo que yo estoy leyendo, pero la palabra es lo que está más adentro, más a fondo de lo que yo estoy leyendo. Uh-huh. Eso es lo sobrenatural de lo cual yo le estoy diciendo, mi hermano. Eso es la palabra, vivirla. Vivir la palabra, no es solamente conocerla. Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa, o la letra, y otra uh-huh. cosa es vivirla en carne propia, en vida. Uh-huh. Eso es vivir lo sobrenatural día tras día, momento tras momento. Yo puedo tener toda la revelación y todo el conocimiento de lo que aquí dice, pero ¿y luego? ¿Y si no vivo lo sobrenatural, de qué me sirve? ¿De qué me sirve saberlo? No sé si me puedo explicar a lo que yo estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, tengo el conocimiento de lo que aquí dice, Elí conocía, y se lo aseguro, y me pongo el cuello en una guillotina si usted quiere. Elí, el sacerdote Elí, tenía el conocimiento completo y total de la Torá. Sí, pues era un sacerdote. El sacerdote lo tenía, pero no vivía lo sobrenatural. La revelación de la palabra es vida. La palabra tiene que formar vida en ti, eso es lo sobrenatural. Si en tu vida no se mueve lo sobrenatural, entonces déjame decirte, mi hermano, que todo el conocimiento que tú tienes de palabra queda completamente nulo. Si alrededor de tu vida no existe lo sobrenatural, si alrededor de tu vida no se manifiestan demonios, si alrededor de tu vida no hay milagros, si alrededor de tu vida no se manifiesta lo sobrenatural, si los cuervos no te traen de comer a ti día tras día, estoy hablando de lo sobrenatural. Si no vives una vida sobrenatural día tras día, entonces de nada sirve el conocimiento que puedas tener de la palabra, porque queda nulo. Solamente vas a tener el logos en la cabeza. La letra. En serio, la letra la vas a tener en la cabeza. Pero lo sobrenatural no va a tomar vida. Cuando hablamos de palabra, hablamos de vida. Uh-huh. Porque dice la palabra que el Espíritu de Jehová, dice en el libro del Génesis capítulo 1, se movía, siempre está el movimiento. Y hablando del movimiento, la palabra siempre tiene que formar
tiene que tener vida. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1, verso número 1. Dice la Biblia que el verbo se hizo carne. La palabra es el verbo. Y se hizo carne. Ahí estamos viendo que la palabra estuvo caminando entre nosotros. Tomó vida la palabra. Wow. Ahora, no estoy hablando del conocimiento en la cabeza. Porque yo puedo tener todo el conocimiento en mi cabeza. Si yo, por ejemplo, voy a la universidad, te voy a decir un ejemplo muy práctico. Yo voy a la universidad y tú tienes un doctorado y tienes todo el conocimiento en la cabeza de lo que leíste en los libros, pero nunca has practicado lo que tú aprendiste, entonces de nada te sirve lo que tú aprendiste. Es que sabemos, porque no forma vida. No tomó vida. Lo que tú aprendiste en una ocasión en la universidad se hizo nulo porque no lo practicaste, no tomó vida. Y esto tiene que formar vida en ti. Es que la letra se queda en la palabra, pero la palabra se queda en el espíritu. La letra a muchos de nosotros se nos puede quedar en la mente, pero es muy diferente cuando la tenemos guardada en el espíritu. Yo creo que cuando ya hace un efecto en el espíritu es cuando empezamos a vivir en lo sobrenatural. Exacto, es como un doctor, o sea, un doctor puede estudiar 8 años para ser un doctor, pero realmente si no practica, si él nunca opera, si él nunca hace las cosas en lo natural, ¿verdad? Que viene siendo para nosotros lo sobrenatural, pues ahí se queda, simplemente con el conocimiento. Pero cuando lo empieza a practicar, él lo pone por obra, por eso dice la palabra, no seamos oidores, sino hacedores. Exacto. De la palabra. Y creo que nosotros somos testigos de ver de cuando uno se introduce en cuestión de la palabra y atesora la palabra en su espíritu, y no nada más en nosotros, sino en otros lugares donde hemos visto, o sea, día con día el Señor sorprende, día con día el Señor se manifiesta, día con día el Señor te enseña cosas nuevas y muestra cosas nuevas que uno realmente no creyó que pudiera existir sobre esta tierra. Claro, porque imagínate, mi hermano. Dice acá Damián Enríquez, dice, Elí vivía lo sobrenatural, solo que comenzaron a escasear lo sobrenatural, pues sus ojos se empezaron a oscurecer. Dice acá él, se oscurecieron, dice la palabra. Dice, o sea, había mover sobrenatural, pero de vez en cuando. Yo creo que él, en cuestión, en lo personal, yo creo que Elí había dejado desde hacía mucho de vivir en lo sobrenatural. Porque dice, no había visión con frecuencia, no había, o sea, que había visiones, pero ya no había visión con frecuencia. Exacto, eran muy esporádicas. Como que él, lo vivió. Un decir, en el tiempo de Jesucristo, dice la Biblia que Jesús va y se para en una sinagoga, dice en el libro de Marcos, capítulo 1, verso número 24, se para en una sinagoga y ahí se manifiesta un demonio y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Exacto. Imagínate, ¿cuánto tiempo tendría el hombre sentado en una sinagoga con ese espíritu maligno ahí? Y nunca en su vida se habían dado cuenta que ese hombre tenía un problema espiritual porque no vivían lo sobrenatural. O sea, aplicaban las letras todos los días, se paraban en la iglesia, leían un salmo, tocaban un canto, posiblemente en aquel tiempo, cantaban un himno, alababan a Dios y cada quien, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y se iban para su casulla. Un dominguillo a comer a su casa, pero lo sobrenatural estaba completamente escéptico, amputado de la iglesia. Nulo, no había nada. Cuando Jesús viene y se para al frente de la iglesia, la misma presencia que el Señor tenía en aquel tiempo hizo que el espíritu maligno se manifestase y en ese momento se levantó y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús lo reprende, le dijo, cállate y sal de él. Lo mandó fuera y la gente dijo, oh, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo que hoy no se vive. ¿Por qué? Porque la palabra tomó vida y anduvo caminando entre nosotros y lo sobrenatural se empezó a manifestar. Los milagros sucedían a cada momento, en cada vez que Jesús caminaba y por donde él transitaba, lo sobrenatural se movía a su alrededor porque era la palabra caminando en él. Y esto es muy personal, yo se lo digo, mi hermano, usted que nos sintoniza en esta tarde, que hoy hay un poco o muy vago el conocimiento del Señor en esa dimensión, porque hay un velo que hoy está completamente cubriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Conocemos, como dijo Nidia, la letra. Sí, la tenemos bien estructurada en nuestra mente, bien arraigada en nuestra mente,
pero lo sobrenatural no se mueve a nuestro alrededor. O sea, yo creo que Dios quiere que empecemos a vivir eso, esa parte de lo sobrenatural, porque dice ahí en el libro de Joel, si no me equivoco, si es 2:28 por ahí, que en los últimos tiempos se va a empezar a levantar todo eso. Yo creo que los jóvenes verán visiones, que todo ese tipo de cosas es estar en lo sobrenatural, es vivir en lo sobrenatural. O sea, la palabra se tiene que hacer una realidad en nuestra vida, que día con día, si la palabra del Señor dice que Jesucristo hacía milagros o que con la palabra echaba fuera demonios, todo eso lo tenemos que empezar a vivir. Y yo sé que hay muchas personas que no lo viven, o sea, que lo predican nada más solamente, pero que nunca ha pasado a lo mejor un milagro en su iglesia. No. O echado fuera un demonio siquiera. Y si pasan son muy esporádicos, como en el tiempo de Elí. Eso tiene que ser cotidiano, diario. Tu vida tiene que ser una vida de sobrenaturalidad. La verdad, mi hermano, tu vida tiene que ser una vida, vivir en lo sobrenatural, porque eso es vivir en fe. Todos los días, desde que tú te levantas hasta que tú cierras tus ojos por la noche que vas a descansar, tiene que ser una vida de vivir lo sobrenatural, no lo natural, lo sobrenatural. Y cuando empecemos a vivir en esa dimensión, quiere decir que tú estás viviendo la palabra viva en ti. Perdóname, esa es mi forma de ver. Sí, estás viviendo la palabra, un decir, Pedro. El rema de Dios, ¿no? Sí, es el rema de Dios, lo sobrenatural, la palabra viva. Pedro, por ejemplo, aunque no tenía un conocimiento extremo de la Torá en aquel tiempo, no conocía, a lo mejor después los conoció cuando anduvo caminando con Jesús los 3 años o 3 años y medio, no sé cuánto, caminó con Jesucristo. Pedro y sus discípulos, los discípulos de Jesucristo, posiblemente en ese tiempo conocieron más a profundidad la palabra. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Pedro vivía lo sobrenatural cuando caminaba con el Señor Jesús, porque al estar en contacto con la palabra viva, vives lo sobrenatural constantemente, día tras día, momento tras momento. Y eso es lo que hoy no se vive dentro de nuestra iglesia. Wow. No se vive dentro de la iglesia. La iglesia en nuestros días, mi hermano, nos hemos vuelto, y yo me cuento también entre todos, nos hemos vuelto rutinarios, activistas. Perdone que le diga esto. Nos hemos vuelto activistas. Tenemos una metodología dentro de la iglesia, usamos métodos. No dejamos al Espíritu Santo actuar en lo sobrenatural. Le ponemos horarios, la escuela dominical de tal hora a tal hora, y lo hacemos todos así. Y luego la predicación de tal hora, y no te pases de ahí. Y luego, después de tal hora, y a la 1 de la tarde ya todos los hermanos están cambiándose ya de posición, porque ya están cansados y tienen hambre y ya se quieren ir de la iglesia. Y queremos darle nosotros el gusto a los hermanos para que no se nos vayan a sentir mal dentro de la congregación, aunque así es. Y los despedimos temprano para que se vayan a comer, y nosotros vamos a comer, y hacemos todo de una manera rutinaria. No vivimos lo sobrenatural de Dios. Cuando empecemos en realidad a aplicar la palabra de Dios y a vivir la palabra y lo sobrenatural en nuestras vidas, todo va a cambiar. Es un ejemplo, o sea, vienes a la iglesia y dices tú, bueno, pues se va a leer a lo mejor un pasaje de la Biblia, vamos a poner un canto, 2, 3 cantos de alabanza, 2, 3 cantos a lo mejor de adoración, ya se llegó 30, 40 minutos, ahora sí, ya que empiece la palabra. ¿Y por qué no un día nada más que sea puro adoración? O que sea pura alabanza, ¿sí? O que sea pura ministración, ministrar a la presencia del Señor, que todo. ¿Por qué tiene que ser siempre pura rutina? ¿Por qué no podemos cambiar? Bueno, y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. A lo mejor el Espíritu Santo no quiere que nada más se canten 2, 3 cantos, a lo mejor quiere Él que estemos las 2 horas o 3 horas adorándole, cantándole. Pero a lo mejor todavía no tenemos... Si tú analizas, por ejemplo, lo que le sucedió a Elías, dice la Biblia que Elías, después de haber matado a 450 profetas de Baal, Jezabel le marcó una sentencia de muerte, y Elías huyó y fue y se escondió en unas cuevas. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios le habló a Elías y le dijo, sal de ahí, dice la palabra que veía un torbellino, un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y luego un fuego y Dios no estaba ahí, pero luego un silbido apacible. Y Dios estaba en ese lugar. ¿En la quietud? Sí, nosotros pensamos que Dios tiene que estar si nosotros, fíjate, yo he estado en lugares
donde entre más nosotros gritamos, dije la palabra. Yo he escuchado predicadores, perdónenme mi hermano, ojalá y no seamos tan gritones. ¿Y que te incluyas tú también? Yo me incluyo. Que gritamos y creemos que con el grito se van a caer los muros de Jericó. La verdad que sí. Y creemos que entre más gritamos Dios nos va a escuchar y la unción va a fluir más fuerte. Y eso no funciona de esa manera. Muchas veces solamente con unas 2, 3 palabras, pero palabras de firmeza y que el Espíritu Santo sea el que las dé a través de ti, si hay un derramamiento de la presencia del Señor dentro de la congregación y ni siquiera te das cuenta. Exacto. Dice, estar quietos y conocer que yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos el conocimiento porque no lo hemos conocido todavía, porque no vivimos en lo sobrenatural. ¿Sabes qué me dijo el Señor anoche, Nidia? Que estábamos aquí en la iglesia. Ojo con lo que le voy a decir. Me dijo el Señor, dijo, yo te he estado hablando que quiero levantar una descendencia de profetas. Así me dijo el Señor anoche, porque Nidia compartió anoche en nuestra congregación. Y yo empecé a orar. Y me dijo el Señor, cállate. Así me dijo. Dijo, y quiero que pongas por obra lo que yo te estoy enseñando. Dijo, ve lo que yo voy a hacer y dale el micrófono a la profeta para que ella ore. Así el Espíritu Santo hablándome fuerte a mi corazón. Entonces, cuando yo le doy el micrófono a ella y le digo, ponte a orar y ministra la presencia del Señor, ¿qué sucedió? Empieza a descender una gloria de Dios tan extraordinaria. Y no es porque yo cuando oro no descienda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me ordenó que se hiciese. Porque cuando tú conoces la voz del Espíritu Santo y entiendes qué es lo que Dios quiere hacer, entonces vas a darle libertad a Él para que Él actúe. Cuando tú empezaste a orar anoche, al instante la presencia del Señor empieza a descender y cayó una gloria y se derramó el Espíritu Santo de una manera tan extraordinaria el día de anoche aquí en la iglesia, que dije yo, wow, Señor, esta es la nueva generación que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Una generación que en realidad sepamos conocer la voz de Dios. Algo que no conocía Elí. Elí no conocía al Señor, porque Dios ya le estaba hablando a Samuel y Elí no sabía que Dios le estaba hablando a Samuel. Samuel solamente ministraba al Señor. Había perdido el discernimiento más que todo, ¿no? Como tantos profetas hay hoy en día, o tantas personas hay en una congregación que solamente ministran, pero no conocen la voz del Espíritu Santo. No disciernen cuando el Espíritu Santo les está hablando. Cuando el Espíritu Santo te habla, mi hermano, tú tienes que escucharlo, porque a veces no te va a hablar audiblemente a través de un profeta, te va a hablar a través de tu discernimiento. Dios te va a hablar a través de tu discernimiento y tú tienes que ser muy sabio cuando Dios te hable. Tienes que ser muy entendido cuando Dios te hable y hacerte a un lado para que Él pase. Yo creo que estos son los tiempos en los cuales Dios le está hablando a su iglesia, a que vivamos lo sobrenatural. ¿Y cuándo vamos a empezar a vivir lo sobrenatural? Te voy a decir cuándo. Cuando quites el velo que impide que entres a ese lugar. ¿La incredulidad sería? ¿La incredulidad? No puede ser la incredulidad. ¿Qué le puedes llamar a eso? El velo puede simbolizar también cuando tú estás trabajando tanto en un mundo natural y que te olvidas del mundo espiritual. Poco a poco el velo se va convirtiendo en una cubierta más y más gruesa que te va impidiendo ver qué hay de aquel lado. Entonces yo creo que el trabajar más en lo natural, mi hermano, tenemos que dejarlo y empezar a trabajar más en lo espiritual. Empezar a vivir más lo espiritual. Mira, te voy a decir una cosa. Yo a través de mi ministerio, a través de 11 años aproximadamente, he estado viviendo lo sobrenatural casi desde que empezamos el ministerio. Todos los días. Manifestaciones demoníacas, milagros, manifestaciones de Dios. Todos los días vivimos lo sobrenatural. Cuando no se manifiesta lo sobrenatural, como que nos decimos, algo está pasando. ¿Sí o no? Algo está pasando. Anoche tuve una experiencia que si le platico hasta llora. Mejor no se la voy a platicar. Ok, mira, me dice el hermano Daniel, 1 Corintios 2:4 dice la palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría,
de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Ahí Amén. está. Ahí está. Esta es una cita muy clave. Es una cita muy clave para empezar a vivir el mover sobrenatural y quitar el velo que nos está impidiendo poder entrar a esa dimensión. Sí. No sé dice si la hermana Tere Garafoli, dice, siempre he pensado, dice, que algunos creen que Dios es sordo, dice ella. Dice, confundiendo que esa rutina es orden. Dice, es tremendo esto, el velo para mí es seguir la rutina. O sea, el velo para ella es seguir una rutina. Dice, sin ver lo que Dios quiere, es no dejarle al Espíritu Santo que nos guíe. Claro. Esos son también puntos muy, observaciones muy y lo estoy diciendo, muy ¿verdad? prácticas. Porque quiero que si están interactuando con nosotros, me gusta también sacarlo al aire. Bueno, porque la verdad, mi hermano, el velo tiene que romperse, porque la palabra tiene que formar vida. Él es el verbo. La palabra se hizo carne. Escuche, dice la Biblia en el libro, otra vez se lo repito, en el libro de San Juan, la palabra se hizo carne, que es el verbo, y al hacerse carne, caminó entre nosotros, y al caminar entre nosotros forma vida, y al formar vida la palabra, lo sobrenatural tiene que estar en constante movimiento alrededor de nosotros. Amén. Si no, de nada sirve que tú tengas todo el conocimiento, todo el logos en la mente, en tu conocimiento, que lo tengas archivado en tu capacidad humana o en tus emociones, cuando lo sobrenatural no es parte de tu vida. Bueno, ¿y cómo podemos vivir lo sobrenatural si ya tenemos el conocimiento de la palabra y queremos empezar a vivir lo sobrenatural? ¿Qué consejo nos puedes dar? Bueno, ahí ya me agarraste en curva. Ah, ¿verdad? Sí, porque posiblemente habrá personas que nos están viendo y tienen todo el conocimiento en su iglesia o todo el conocimiento ahí, a lo mejor es un líder, la persona esta, y dice, bueno, yo quiero vivir lo sobrenatural. ¿Qué tengo que hacer para que se empiece a manifestar lo sobrenatural de Dios en mi vida, Nidia? ¿Qué puedes decir, Nidia? Para que no te me duermas, Nidita. Sí, porque habla el pastor y Nidia se nos duerme. Ay, no se crea. Yo regreso a lo mismo. Para poder vivir a lo sobrenatural, uno tiene que vivir en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo compartía su palabra, Él decía, solamente aquellos que están en el Espíritu son aquellos que pueden comprender, son aquellos que pueden entender. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu, y para poder entenderla nosotros tenemos que ser espíritu. Ahora, yo creo más que todo que el velo que nosotros tenemos que rasgar es el de nuestra carne. El velo de la carne es el que se tiene que rasgar, es el que se tiene que romper para poder ver lo sobrenatural. Yo lo he dicho muchas veces, en ningún momento la carne agrada a Dios, pero el espíritu en todo tiempo busca agradar al Padre. Y bueno, cuando vivimos en lo sobrenatural sabemos que es espiritual, ¿no? Lo sobrenatural es espiritual. Sí, por ejemplo, si tú analizas, ella lo está diciendo en una cuestión ya de formación iglesia. Cuando tú estás ya en la iglesia y eres un creyente que tienes una elevación y no vives en lo sobrenatural, entonces tienes que entrar a la palabra y rasgar la carne y empezar a vivir el espíritu. Pero, por ejemplo, yo estoy hablando de una persona que llega por primera vez a la iglesia y esa persona que llega por primera vez a la iglesia y que en su vida ha vivido lo sobrenatural. Un decir, llega, vamos a poner un nombre muy peculiar, Plutarco Elías Calles. Yo lo he escuchado eso. Llega Plutarco Elías Calles a la iglesia por primera vez. Y de repente ese personaje llega a la iglesia y empieza un mover espiritual en la congregación, y él viene con una necesidad. Él está ciego. Y recibe un milagro y empieza a ver. ¿Qué fue lo que hizo él para poder recibir ese milagro? Entró a lo sobrenatural, entró a una dimensión del espíritu. Entonces, al entrar a la dimensión del espíritu, sin tener mucho conocimiento. Sin tener conocimiento, es lo que estoy diciendo de Pedro. Pedro, por ejemplo, no tenía conocimiento tanto como lo tenía Elí. Y Pedro vivía lo sobrenatural. Cuando Jesús, por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿qué podía haber conocido Pedro de la Torá? No tenía el conocimiento que tenía el sacerdote en aquel tiempo.
y vivía lo sobrenatural. Lo que sucedía en ese tiempo era de que ellos vivían la palabra y vivían con la palabra y estaban con la palabra día tras día. Una vez que ellos ya caminaban con la palabra, poco a poco fue un crecimiento y ellos empezaron a rasgar su carne y el velo fue roto en ellos y empezó el crecimiento espiritual hasta que ya Dios los envió a cumplir una tarea específica. Pero a lo que yo hoy quiero enseñarle a la iglesia, que hoy dentro de la congregación, mi hermano, no se está viviendo lo sobrenatural. Los hermanos vienen a la iglesia, se abre la Biblia solamente, se abre la Biblia, no sucede milagros, no sucede lo sobrenatural dentro de la congregación, y así como llegamos, así los despedimos. No hay manifestaciones espirituales dentro de la congregación, no existe lo sobrenatural dentro de la congregación, y eso es algo que nosotros tenemos que excluir de nuestra iglesia y empezar a pedirle al Espíritu Santo vivir lo sobrenatural cotidianamente. Yo creo que por alguien, primeramente por el Padre, eso está muy claro, pero por alguien se tiene que vivir lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, usted el ejemplo que da ahorita del que entra, que no es creyente, que no conoce al Señor, quizás él entró a lo sobrenatural por aquel que estaba viviendo lo sobrenatural. Claro. Entonces, un ejemplo también aquí, Pedro entró a lo sobrenatural porque Jesús vivía en lo sobrenatural. Y yo creo que eso es lo que tiene. Fue parte, o sea, por alguien que estaba en lo sobrenatural. Exacto. Un ejemplo, lo que tú hablabas, Cash Luna, ¿verdad? Empieza a ministrar los milagros, pero como él vive en el Espíritu, como él está adentrado a eso, a lo sobrenatural, por ende los que están alrededor tuyo reciben entran a lo sobrenatural. Me pregunta un hermano acá, el hermano Carlos, nada más voy a decirlo así, dice: hola, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se anda en el Espíritu? Dice, porque diariamente puedo buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice, pero exactamente, ¿qué es andar en el Espíritu? Esa pregunta esa respuesta se la dejo a Nelia. Dice la palabra que los que andan en el Espíritu viven conforme al Espíritu. Ahora, en todo tiempo el Espíritu busca agradar a Dios. Una persona que vive en el Espíritu es una persona que está muriendo a la carne, que entró en un proceso en el cual sus deseos y pasiones pecaminosas ya no tienen, ¿cómo se dice?, el control. Ahora, cuando uno vive en el Espíritu, uno tiene que tomar la decisión bajo qué equilibrio vamos a vivir, en cuestión de la voluntad de Dios o en cuestión de la voluntad de la carne. En pocas palabras, vivir en el Espíritu quiere decir entrar en un proceso de morir a la carne, de morir al pecado, de morir a todo lo que no es agradable a Dios. Bueno, acá el hermano Daniel me dice dice, para mí el primer paso a un mover sobrenatural, dice, es la oración sobrenatural. Dice, no pedir cosas que estén a nuestro alcance, dice, sino aquellas que superan nuestras posibilidades. En ejemplo, Pedro, en Mateo 14:28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, porque, ahí se los dejo a ustedes. Porque estamos viendo nosotros, gracias por estar interactuando de alguna u otra manera. Yo creo que hay puntos de vista, ¿verdad?, en lo que hoy se está compartiendo, en lo que hoy se está abordando, y es un tema muy, muy bonito, empezar a poder entender más de lo sobrenatural. Y por ejemplo, en el caso de lo que está hablando el hermano Agüero, esa es una cuestión válida, porque cuando Jesús le dice a Pedro, ven, entonces Pedro empieza a caminar en una cuestión sobrenatural que vino siendo a través de la palabra. Y eso es lo que hoy estamos compartiendo. O sea, a través de la palabra que Jesús soltó, cuando dijo ven, él empezó a caminar en la palabra que Jesús le puso como plataforma para que él caminase. Entonces, eso es prácticamente lo que hoy se ha perdido dentro de la iglesia, es la esencia de lo que se está perdiendo dentro de la iglesia. Yo creo que hoy nos fuimos un poco en desenfoque, pero yo estoy hablando en cuestión de iglesia. Lo que hoy, por ejemplo, en la cuestión de que empezamos a hablar del sacerdote Elí y de Samuel, que donde el conocimiento de Samuel, estoy diciendo, él ministraba a Dios, pero no conocía a Dios. Y ni la palabra le había sido revelada.
¿Por qué la palabra no le había sido revelada? Porque no vivía lo sobrenatural. No vivía lo sobrenatural, por eso la palabra no le había sido revelada. Yo no estoy hablando ni de la marca de la bestia, ni estoy hablando de Israel, ni estoy hablando de 1948 cuando las Naciones Unidas se unieron. No estoy hablando de ese tipo de revelaciones, ni estoy hablando de las 70 semanas de Daniel. No, estoy hablando de la palabra, no le había sido revelada. Quiere decir que él no vivía lo sobrenatural. Hoy tú puedes tener todo el conocimiento, mi hermano. Es lo que yo te estoy diciendo. Puedes tener toda la palabra, toda la letra aquí en la cabeza. Eso es lo que yo te estoy hablando. Y no quiero no quiero desenfocarme del punto. Porque hay quienes, escucha bien, mi hermano, y no estoy atacando a nadie. Quiero que quede bien claro. Hay quienes conocen que Israel, que viene el anticristo y que la marca de la bestia y que ya viene y que Walmart ya tiene la marca en la mano y que mira aquí dice el Apocalipsis y eso es revelación o es iluminación de la palabra, ¿entiende? Es iluminación de la palabra. Yo estoy hablando otra cosa, yo estoy hablando de vivir lo sobrenatural. Cuando Samuel, no le había sido revelada la palabra, quiere decir que él todavía no vivía lo sobrenatural. Por eso cuando Dios le dijo Samuel, él corrió para Elí, porque lo sobrenatural él no lo había vivido, no lo había experimentado nunca en su vida. Y eso es lo que hoy desafortunadamente dentro de la iglesia no se está viviendo. Eso es lo que hoy la iglesia carece. La iglesia carece de lo sobrenatural. La iglesia no tiene la revelación de lo sobrenatural. No estoy hablando, otra vez se lo vuelvo a decir, no estoy hablando ni de la carne, no estoy hablando ni del espíritu, estoy hablando de lo sobrenatural que hoy no se vive dentro de la iglesia. Y eso es lo que hoy la iglesia tiene que cambiar ese ritmo. Pues, mi amor, es que es el espíritu. La iglesia tiene que cambiar ese ritmo, esa rutina y empezar a vivir ese mover sobrenatural en el cual cuando nosotros entremos a esas aguas, mi hermano, no te vas a querer salir de ellas, te lo aseguro. Pues yo creo que aquí nosotros como pastores, ¿verdad? Voy a decirlo de esa manera, los que somos pastores, los que somos líderes en una iglesia, somos los que yo creo tenemos que introducirnos a profundizarnos con el Señor, así como Pedro, ¿verdad? Que recibió, alcanzó y dijo, si eres tú, manda, y él fue, lo vivió, lo palpó. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, con esto termino yo mi participación. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, nosotros como líderes, de introducir al pueblo de Dios a lo sobrenatural. ¿Ok? Nosotros estamos al frente, cualquiera que seamos nosotros, cualquier posición que nosotros tengamos, seamos profetas, seamos pastores, seamos líderes, en cualquier grupo que nosotros tengamos, tenemos la responsabilidad de nosotros profundizarnos y enseñar a otros a que se profundicen también para que se pueda vivir lo sobrenatural de Dios que en muchas, posiblemente, iglesias se ha perdido o no se está viviendo. Claro, punto. He dicho. No se está viviendo ese punto, vaya, el punto de lo sobrenatural. Se vive la palabra, se vive la letra. Hoy se vive, se predica dentro de la congregación y vuelvo otra vez a reiterar y a enfocarme. No estoy hablando del conocimiento, por ejemplo, del conocimiento de lo que hoy está sucediendo en el mundo entero, reitero eso. No estoy hablando de que hay gente, por ejemplo, que se le revela que la palabra, que que Daniel y que la semana 70 y que los años se contaron del 444 antes de Cristo y que el rey Artajerjes y todo ese tipo de cosas. Y que hoy que ya viene el anticristo y que ya está la marca, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo sobrenatural. Hay quienes tienen todo eso, mi hermano, lo tienen todo bien arraigado, pero nunca han vivido lo sobrenatural. Quiere decir que nunca se les ha revelado lo sobrenatural a su vida. No caminan en lo sobrenatural. No tienen la revelación de lo sobrenatural en su vida. Si tienen el conocimiento, yo no lo dudo. Si tienen la letra bien arraigada y tienen todo lo que han estudiado de la historia, pero no han vivido lo sobrenatural, y es lo mismo que estaba sucediendo con el profeta Samuel.
Samuel ministraba a Dios, pero no lo conocía a Dios. Y eso es lo que yo hoy quiero presentar en la mesa. La iglesia vive lo mismo en este día. Conocemos, ministramos a Dios, pero no le conocemos a Dios. No nos ha sido revelado Dios. Cuando Dios nos sea revelado, escúchame hermano, tú vas a querer vivir todo el tiempo en ese mover y en esa dimensión del Espíritu de Dios. Es algo muy diferente. Así es, y se nos fue el tiempito. Wow, ya tan rápido. Sí, así es. La verdad, se nos fue el tiempo inmediatamente rápido. Es un tema muy bonito. Poder compartirles a ustedes lo que el Padre nos pone en nuestro espíritu, que compartamos a la iglesia. Amén. Y poder adentrarnos a ese camino tan interesante que es vivir lo sobrenatural cotidianamente, todos los días. Vivirlo, palparlo constantemente, mi hermano. Eso es algo precioso, eso es algo hermoso, porque una vez que usted empiece a atesorar y a caminar con lo sobrenatural, ya lo demás viene por añadidura, se lo aseguro. Lo demás viene por añadidura. En su vida va a empezar a cambiar todo a su alrededor. El amor va a ser parte de usted. La palabra revelada de Dios va a ser parte de su vida. Y todo va a cambiar a su alrededor. Yo creo que, como dijo el predicador, vanidad de vanidades es todo lo demás. Caminar con el Señor, eso es lo más importante en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no oramos? Así es. Así es. Y ahora te toca a ti. Ok. Vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo en esta tarde, y voy a decretar una palabra de sanidad, de restauración sobre todas aquellas personas que están ahorita convalecientes, que están enfermas. Yo voy a declarar que en este día usted va a ser cubierto ahí con la bendición del Todopoderoso. Amén. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está viendo en estos momentos, Señor, a cada persona que nos está escuchando a través de radiovisionglobal.net. Señor, bendecimos y decretamos, Señor, tu cobertura con una bendición de lo alto, mi Señor, y pedimos que día con día, Señor, podamos vivir lo sobrenatural tuyo, mi Dios, así como tú lo viviste cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor. Permítenos ser parte de ello, mi Dios, porque tu palabra dice que aún cosas mayores haríamos nosotros aquí en la tierra. Señor, declaro que esta palabra se cumplirá, Señor, porque sabemos que tenemos propósito aquí en este mundo. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, aquellos, Señor, que también no se pudieron conectar el día de hoy, Señor, y que nos ven en horas más tarde, Señor. También les bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí está la oración, mis hermanos. Y bueno, mañana viernes lo esperamos aquí. Aquí vamos a estar al pendiente de este programa televisivo Cubriendo con Bendición en su canal Bosem. Y no se desconecte. Vienen nuevos programas que usted por ahí está viendo algunos anuncios de grandes avivadores, está viendo algunos anuncios más que vienen a la televisión de Bosem. Así es que por favor siga conectado y dígales a otros, sigue conectado a este canal televisivo. No hay mejor canal, mi hermano, que este. Así no hay mejor tiempo que pasar más que ver este canal televisivo, porque nuestro hermano Damián Enrique está haciendo muy buena labor al poner buenos programas. Así que le agradecemos a Damián, porque hoy 15 que día estuve ahí conectadísima viendo una caricatura que me impactó, que fue la del hijo pródigo. Así es que muy bonita, y yo creo que todos los niñitos que están en casita se pueden conectar ahí. A sus mamás les decimos que corran la voz. Así es, mis hermanos, así es que conéctese a bosem.tv y pase la voz y dígales, este canal va a ser de bendición para tu vida. El día de mañana aquí nos vemos, nos despedimos de ustedes y prepárese porque mañana algo nuevo va a suceder. Amén. Nos vemos mañana, Dios me lo bendiga. Hasta luego. Bye.